Hola, ¿cómo estás? Te saludo con el gusto de siempre. Yo, tu amigo Ulises Morales, de la iglesia Sendero de Restauración en Veracruz. Ha sido una semana muy intensa, una semana de mucha lucha, pero también de mucha manifestación de Dios en nuestra vida, en nuestra iglesia. Fíjate que hoy traigo un tema maravilloso, un tema poderoso, y que estoy seguro que va a ser de tu interés y de tu agrado. A lo largo del tiempo hemos visto cómo pasa la vida de la gente, cómo pasan sus historias, cómo pasan sus anécdotas. Y quiero decirte que hoy, seguramente tú estás en alguna situación, a lo mejor no agradable, a lo mejor desagradable, a lo mejor estás en una situación de mucho gozo también, ¿por qué no? Por supuesto. Pero el resultado de tu día, de tu vida, del día de hoy es el resultado de toda una historia, de todo un pasado, de muchas acciones que has tenido a lo largo de todos estos años. Fíjate que la palabra dice aquí en Gálatas 5 que nosotros somos guiados por el Espíritu y ya no estamos más bajo la ley. Jesucristo vino a ser el parteaguas para que ahora viviéramos bajo la gracia de nuestro Señor Jesús. Y aquí en Gálatas 5:19 dice que lamentablemente, dice que manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas. Está diciendo que a lo largo de la vida de muchas personas todo esto es lo que gobierna en la mente de cada uno de ellos. Pero hay un versículo maravilloso, dice en Gálatas 5:22, que el fruto del Espíritu, ese que es detonado cuando recibes a Cristo en tu vida, en tu corazón, el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. El fruto del Espíritu es un solo fruto, compuesto de varios elementos. No es un fruto que funciona con elementos aislados, es un fruto que funciona con elementos en un mismo sentir. No puede faltar uno de ellos en tu corazón. El Espíritu trabaja para ti en alguna de estas dimensiones para que tú tengas un solo fruto y no tengas distintos frutos, cada uno trabajando por separado. Pero para que esto ocurra, mi hermano, tengo que decirte algo. Aquí la palabra que hemos estado hablando en estas semanas en la iglesia habla de una mentalidad de Cristo, una mentalidad de Jesús. Y quiero decirte que la palabra aquí en Romanos 12:2 dice: no te conformes a este siglo, mas refórmate, dice, por la renovación de tu entendimiento, para que experimentes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que la experimentes, dice, para que la vivas, para que tú camines en esa experiencia de la mano de Dios. Pero tiene que haber una renovación, es decir, tiene que haber una transformación de tu entendimiento, dice. Es un proceso, mi hermano. Ese proceso ocurre en la mente. Y entonces dice, vas a experimentar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y esa renovación, mi hermano, ocurre en la mente. Ocurre aquí, en tu cerebro. Dice la palabra también, mi hermano, aquí en 1 Corintios 2:16. Fíjate lo maravilloso de esto. Dice, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que Dios te ha dado, mi hermano? Fíjate lo que dice el 16. Dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó en la mente de Dios? Mas nosotros, hermano, fíjate lo poderoso, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Qué regalo tan grande! Tenemos la mente de Cristo, nada más y nada menos.
Mi hermano, para que tú generes este fruto, dice la palabra que tiene que haber entonces, ahí en Romanos, una renovación mediante la transformación de tu entendimiento. Y experimentarás esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque tú, como dice aquí en 1 Corintios 2:16, tú tienes la mente de Cristo. Continuando con este tema, mi hermano, te digo una cosa. Aquí, Santiago 3:17, porque la pregunta que te has de hacer es, bueno, ¿y cómo es la mente de Cristo? La mente de Cristo, mi hermano, es, fíjate, dice la palabra, la sabiduría, es decir, la mente de Cristo. La sabiduría que es de lo alto. Primero, hermano, primeramente dice es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, no juzga y no es fingida. Esa es la mente de Cristo, hermano. Para que tú puedas generar ese fruto que dice Gálatas 5:22 que te acabo de comentar hace unos momentos, tienes que limpiar esta mente como si fueras barro en manos del Señor, que va a ser una vasija nueva y la va a llenar con un vino nuevo. Así dice la palabra, de hecho, que el vino nuevo, hermano, se vierte sobre un odre nuevo, porque el vino viejo puede pudrir ese odre nuevo, eso que tú eres nuevo. Pero tu mente es lo primero que tienes que empezar a transformar. Pero dice aquí la palabra, primeramente es pura, primeramente es pura, después pacífica. El primer paso, mi hermano, es, primeramente es pura, ¿sí? Ese es el primer paso que tú tienes que dar, limpiar tu mente, volviéndola una mente pura. Y entonces empezarás a experimentar esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta, mi hermano. En estas semanas hemos estado hablando en la iglesia, hermano, de todos estos temas aquí en la maravillosa palabra. Quisiera extraerte algunos de los pensamientos que hemos estado predicando a lo largo de estos días. Aquí tomé algunas notas. Hay 50, 70 más posiblemente de las características de la mente de Cristo. Primeramente pura, dice, ¿no? Te voy a leer algunas, fíjate. Pura, pacífica, amable, benigna, misericordiosa, fructífera, firme y sincera. Pareciera simple, ¿verdad, hermano? Empezar a trabajar con eso y renovar tu mente. Dices, es que fíjate que yo soy bien pacífico. Aquí puse un ejemplo. Yo soy bien pacífico, ¿sí? Y soy bien benigno, yo soy bien bueno, siempre tiendo a hacer las cosas buenas. Y soy bien firme también. Yo lo que digo lo hago y lo cumplo. Pero fíjate, hermano, que Satanás actúa de algunas maneras tan especiales y tan lastimosas para nosotros, que no nos damos cuenta. Porque para una mente pacífica, hermano, hay un evidente opuesto. Una persona pacífica, su evidente opuesto es una persona que es irritable, alguien que se enoja por cualquier cosa y que hace berrinche por cualquier cosa. Esa es una persona irritable. Y eso es lo contrario evidente a una persona pacífica. Pero un engañador de esto, hermano, algo que es sutil y que no te das cuenta, es alguien que es transigente. Una persona pacífica es una persona que se mantiene siempre firme en su condición de paz. Una persona transigente dice, pues a mí se me resbala todo, yo aquí no entra ningún problema en mi cabeza, ¿no? Pero a veces a lo mejor estás ignorando, hermano, estás ignorando que también tú tienes como una mente de Cristo dispuesta a defender tu postura, sin caer en el argumento de la necedad. No porque seas pacífico quiere decir que te mantengas callado ante una injusticia, mi hermano. Y el engañador es una persona transigente. Padres, madres de hijos. Es que yo soy bien pacífico con mis hijos, puedes decir. Por eso yo no les llamo la atención, ni les doy vara. Porque no quiero que mis hijos vayan a crecer en una mala línea. La palabra dice, instruye bien al niño en su camino y nunca se apartará de él. Y te puedes volver una persona con una careta
de gente pacífica, pero es una persona transigente, que no castigas a tus hijos, que no les llamas la atención cuando es correcto llamarle la atención. Fíjate otro ejemplo, una persona benigna, es que yo soy bien bueno, yo soy una persona que siempre tiende a ayudar a los demás, soy muy bueno, y te calificas como una persona perfectamente buena. Lo contrario evidente a esto es una persona que es irritable, que es una persona que empieza a tender a ser una persona mala. ¿Sí? Pero fíjate el engañador que Satanás ocupa para manchar tu mente también. Puede ser una persona que de frente puedas querer aparentar ser una persona buena, pero posiblemente seas una persona servil, una persona, como dicen en el mundo cotidiano, lambiscona, una persona que por querer quedar bien con el jefe o con alguien, buscas algo a tu conveniencia y te vuelves eso, una persona servil. Ese es un engañador, hermano. El último ejemplo que te voy a dar el día de hoy es que una de las características importantes que Jesucristo también tuvo cuando caminó aquí en la tierra es que fue una persona firme. Su sí era sí, su no era no. Sabía comportarse con el más pobre, sabía comportarse con la prostituta, sabía comportarse con el fariseo, pero siempre con una actitud firme. A lo suyo vino, dice, los suyos no lo recibieron, ¿sí? Pero él siempre se mantuvo firme. El contrario evidente de la firmeza es la indecisión. Una persona que es indecisa siempre está dudando, siempre está cuestionando, y si sí o si no. La palabra dice, más te valía ser caliente o frío, porque a los tibios el Señor los vomita, mi hermano. Decídete, ¿en qué crees? Una persona firme se mantiene constante en su fe, en su forma de pensar, en su actuar. Pero ahí te va el engañador que utiliza Satanás, mi hermano. Dices, yo soy una persona firme, pero cuando estás rodeado de muchas personas que te contradicen, y a veces estas personas tienen la razón, te vuelves inflexible. Cuidado con eso, porque una persona inflexible es una persona que pasa por encima de las buenas ideas que pueden provenir de los demás. Es que yo soy bien firme, porque soy el jefe, porque soy el pastor, porque a mí nadie me contradice. Espérame, tienes que estar abierto a escuchar otras ideas. Una persona inflexible, ¿sí? Se vuelve una persona verdaderamente que va a empezar a quedarse sola en el camino. Fíjate, hermano, solamente hoy te platiqué 3 de muchas de las características que hemos hablado de la mente de Cristo. Pero quiero que te quedes con esto. Quiero que tú reflexiones. Quiero que tú pienses si quieres experimentar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Gálatas 5:22 nos habló del fruto del Espíritu. Cuando tú caminas en el Espíritu, tendrás todas estas características como resultado de tu comportamiento y tu vivir cristiano. Para que tú llegues a esos frutos, o a ese fruto, mi hermano, para que tú llegues a ese fruto, tienes que trabajar con una transformación de tu mente. Dejar atrás lo viejo para que pase lo nuevo a gobernar tu vida, tu día a día, tus acciones. Mantente firme, hermano. Estudia sobre Jesucristo. Él es el ejemplo. Es la columna vertebral del comportamiento que tú tienes que tener ante todas las cosas. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana.